Hola a todos y todas, aquí estamos otra vez en un encuentro, una charla en el lado B, y esta vez este espacio saben que a mí me pone muy contenta, y aquí estamos con un referente de la astrología, te nombro así porque siento que es así, con Silvia Neira. Muchas gracias, Silvia, de corazón, que hayas aceptado este momento de encuentro, y sí me gustaría que vos te presentes. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Gracias, Luna, también por la convocatoria. Yo soy astróloga, en realidad me dedico a la astrología hace ya muchos años. Ya tengo 61 años, así que hice un recorrido por varios lugares. Me formé como astróloga en Casa 11 con otros maestros. Soy maestra de educación especial, estudié otras cosas como pedagogía Waldorf, psicología, bueno, hice muchas cosas, pero bueno, básicamente todas esas cosas que fui haciendo fueron como encontrándome con que lo ideal para trabajar con otros es estar lo más afinado posible uno, ¿no? Y en ese sentido fui encontrando un montón de formaciones, terapias, terapeutas, maestros que me fueron ayudando en el camino. Hoy me dedico a la astrología, ya hace muchos años que lo hago, doy clases, tengo una escuela de posgrados de astrología y de diferentes cursos, trabajo también para una escuela española, bueno, hago muchas cosas, me encanta lo que hago, y sobre todo me encanta que la astrología sea una herramienta de autoconocimiento, digamos, ¿no? Y eso es lo que trato de promover. Sí, me consta totalmente, porque todos tus cursos de posgrado que he tenido ahí la alegría de poder tomar, se nota muchísimo todo esto que compartís y esto que amás. Pensaba en esto que nombraste recién, en el lugar del astrólogo, qué importante esto de ir armando sus propias herramientas y ir trabajando profundamente consigo mismo para estar disponible, para estar para un otro, y cómo comunicamos, ¿no? O sea, me parecía re importante eso que traes, porque a veces me parece que, así como la astrología, otras herramientas y abordajes, digamos, de autoconocimiento, a veces no hay una formación de cómo en este caso el astrólogo se prepararía para estar con un consultante. Digo, qué importante, ¿no? Como porque más allá de que cada astrólogo tenga su manera de leer, ¿cómo le vamos a decir al consultante cómo vamos a traducir esos símbolos y comunicárselo? Me parece un tema súper importante que por ahí todavía no sé si se aborda tanto en la formación, ¿no? Donde qué hacemos con eso y la responsabilidad, porque lo que se le deposita al astrólogo o al otro que uno consulta. Yo te quería preguntar primero, para empezar y abrir la charla, preguntarte si uno es la carta natal. Y esa pregunta te dejo como que lo despliegues. Sí, a ver, ¿qué decimos? ¿Qué queremos decir cuando decimos es, ¿no? Digo, porque hay muchos niveles del ser, ¿no? Digo, hay una identificación con algunas partes de la carta natal, como el ser más profundo, el self, el sí mismo. Uno es la carta natal, uno es toda esa vibración que uno es. Uno es toda esa semilla potencial que uno es. Ahora, uno no se identifica con todo lo que uno es. Digo, hay que hacer una diferenciación importante entre lo que uno es y lo que uno dice que es. Por eso decía que me parece que es importante diferenciar los niveles del ser, ¿no? ¿Qué es ser? Sí, desde lo más profundo uno es la vibración que uno es. Digo, una rosa es una rosa, un gladiolo es un gladiolo, eso es. Ahora, si uno se identifica con un pétalo, con una ramita y dice yo soy la ramita y no el pétalo, bueno, la vida se va a ocupar de mostrármelo. Ahora,
en general nos identificamos, o sea, tenemos una autoimagen que se refuerza con algunas partes de nosotros mismos. Entonces, uno es la carta natal, sin duda, ¿no? La carta natal es el código, como el código genético, digamos, ¿no? Uno es eso. Ahora, ¿qué reconocemos de eso, no? Ese es el arte. Interesante porque en realidad son una cantidad de indicadores, relaciones entre tensiones, ¿no? Es un mapa como súper complejo y holográfico. A veces esto que vos decís, el yo eligiendo qué quiere, ¿no? Soy esto, y por ahí no puede ver cómo hace para poder ver eso que de verdad es su esencia y viene a desplegar. Digo, en esto me parece que la astrología es un camino maravilloso, pero como que hay muchas trampas en esto, ¿no? Como esto de quedarme identificado con algo que obviamente me permite ser aceptado, tener una imagen, bla, 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 pero de pronto la vida me sigue trayendo escenarios para mostrarme otra cosa, y toda la resistencia a eso, ¿no? Como que eso es un poco como esto que traemos, pero además iba esta pregunta de, yo veo, aprendo astrología con toda su complejidad y todo el tiempo que lleva, que es interminable. Ahora, yo veo la dinámica de este código tiene un pensamiento muy de aquí, es, bueno, yo siempre voy a hacer esto, o sea, siempre voy a ser capricorniana de esta manera. Esta era también mi pregunta, ¿dónde, porque hay algo de la aceptación de un código, el cual no es que yo vengo a vivir cualquier cosa, ¿no? Sino que dentro de eso, el despliegue y la tentación de quedarse, bueno, me justifico, yo soy de tal signo, entonces voy a ser así, ¿no? Un poco Sí, eso. yo lo llamo eso la astroexcusa, Es, ¿no? La astroexcusa, ¿no? Digo, porque soy de Aries, soy bruto y te golpeo, perdón, ¿no? Y eso en realidad, digo, somos, en el mandala tenemos todos los signos, todos los planetas, solo que distribuidos de formas diferentes. Me parece que cuando uno opta por una identificación por conveniencia y justifica cualquier cosa, bueno, eso es un mal uso del código, obviamente, como en todo, ¿no? Digo, una de las complicaciones es nuestra mente, ¿no? Que cree que porque sabe algo, eso ya es así, cuando en verdad hay muchos niveles en lo que somos. Y cada una de las vibraciones que tenemos, en realidad se tiene que integrar con todas las demás y ensamblar con todo lo otro, porque tenemos un lado activo, masculino, un lado receptivo. Digo, tenemos una complejidad que incluye todo lo que somos, ¿no? Ahí cuando uno dice eso, selecciona una parte que se justifica. Pero bueno, es como utilizar mal la herramienta, digamos, ¿no? me parece que es un paso casi inevitable en algún momento, ¿no? El paso por la conexión con la astrología, me parece casi inevitable ese lugar hasta que uno se anima a abrirse o a rendirse de alguna forma, Sí. dejar de controlar, y entonces se abre a esa maravilla, ¿no? Pensaba también en tu experiencia de tantos años, cuando te encontraste con personas que vos mirabas en la carta y el discurso o lo que la persona te contaba de su vida no tenía nada que ver con el despliegue que venía a ser. ¿Esto te ha pasado? ¿Lo has notado? O sea, si vos viste un patrón que se repite por ahí en las personas que no toman de alguna manera, ¿sí?, el despliegue que vienen a hacer. ¿Qué es lo que sucede? Mira, a mí lo que me parece que para ser buen astrólogo no solamente hay que saber astrología, sino que hay que afinar la escucha, que uno tiene que saber escuchar lo que dice la persona. Es imposible que si la carta natal es efectivamente la carta natal de la persona, porque están bien los datos que uno le dan, la fecha, la hora y el lugar de nacimiento, el código es ese, no es otro. Entonces, sí es cierto que muchos de nosotros vivimos muy a la defensiva y muy instalados en un pequeño lugar del potencial que tenemos, y que a veces la decodificación de la vida está
leída desde ese pequeño lugar, pero es imposible que uno no pueda detectar eso si uno sabe escuchar al otro. Digo que nunca la vida del otro no tiene nada que ver con la carta natal, quiero decir. Es imposible que así sea. El punto es cómo uno agudiza la escucha para darse cuenta el rulo interpretativo que uno tiene que hacer para descubrir qué es lo que está pasando. Muchas veces cuando hay, no sé, cargas de planetas transpersonales muy fuertes, el psiquismo se polariza mucho por miedo, bueno, hay un montón de combinaciones que hace que la persona a veces esté parada en un lugar que uno dice, uy, qué extraño el relato de esta persona, no tiene nada que ver con lo que está diciendo, digo, no sé, si alguien tiene muchísimo elemento fuego, mucha energía sagitariana, hay una energía vital impresionante y viene alguien depresivo, apocado, bueno, quizás fue su forma eficiente de obtener protagonismo porque tiene luna en Leo y esa fue la forma que consiguió de que lo miren y captar todo el fuego de los otros. Pero eso, digo, es como saber escuchar todo el panorama completo para darse cuenta cómo eso opera. Si Sí, el código es imposible que la vida no responda a eso, ¿no? sí, me parece súper interesante lo que decís, esto de afinar la escucha y ver qué pasó, ¿no? Porque sí, como decís, si alguien viene a tener un despliegue en su casa 10 súper rimbombante, ¿no? Y de pronto la persona se queda, tiene una enfermedad crónica que le imposibilita todo, toda esa expresión que es muy notoria, bueno, ver qué es lo que pasó ahí, ¿no? Qué bueno esto que traes, porque No, y además, de hecho, es cómo esa persona se garantiza esa casa 10, porque eso está en el campo de la persona. Digo, todo lo que uno es está presente en el campo de mi vida. Y el punto es darme cuenta cómo es que esto aparece, que no es la forma en la que yo decodifico al otro. Tenemos un decodificador que cree que la energía se va a manifestar de una cierta forma porque uno tiene una energía que lee de una manera. Por eso te decía antes que es fundamental entrenarse uno para poder ver más allá de las propias ideas, creencias, o al menos tener la posibilidad de ampliarlas, ¿no? Somos lo que somos, limitados, digamos, todos nosotros, y el punto es como poder ampliar la perspectiva de lo que uno capaz que no se está dando cuenta. Este, totalmente, uh-huh. totalmente. Está muy claro. Y ahora trajiste esto de la energía femenina y masculina y yo quería preguntarte a lo largo de los años, todo nuestro, ahora sobre todo este tema entre no solo una cuestión de género. Cuando yo empecé a estudiar astrología hace varios años, una de las cosas que me empecé a preguntar cuando escuchaba era, Marte va a seguir siendo energía masculina y Venus energía femenina. Digo, esta manera de nombrar en el lenguaje simbólico, a medida que nosotros vamos relacionándolo con lo arquetípico de otra manera, ¿qué pasa ahora con eso? ¿No? Porque viste que hay toda una susceptibilidad también ahora, ¿no? De nombrar Uh-huh. determinadas cosas. Eh, entonces, ¿qué pasa esto? ¿Cómo pasa, digamos, en esta astrología que estamos ahora transitando? ¿Y cómo lo vivís vos? Bueno, vos ya no haces por ahí consultas, pero sí cómo lo vivís en tus clases. Mira, yo siempre que trabajo con una carta natal como ejemplo, en general nunca pongo el nombre de la persona, por lo tanto los alumnos nunca saben cuál es su género. Y lo hago a propósito, desde siempre hago eso, porque sí he notado, y en mí misma por supuesto, ver cómo uno se condiciona en la interpretación de acuerdo a si la persona nació hombre o mujer. Cuando en verdad uno tiene un potencial de acción, de receptividad, independientemente de la identificación de género. Si uno tiene Marte en Tauro, va a tener Marte en Tauro independientemente del cuerpo que tenga. Y ese es mi patrón de arranque, mi forma de actuar. Me parece que ahí hay que diferenciar lo que es cómo arranco, cómo actúo, cómo tomo decisiones, de si estoy identificado con ser hombre, mujer, neutro, bisexual o lo que sea, digamos. Me parece que son dos cosas diferentes. Eh,
digo, ahí hay que volver a mirar, qué pienso que es Marte, qué pienso que es Venus, qué pienso que es la Luna, digamos, porque la realidad es que tiene que ver con moldes o formas de funciones planetarias, no tiene que ver con la identificación de género, ni mucho menos. Me parece que, como lo que decías antes, todo se usa para interpretar lo que uno quiere, digamos, ¿no? Parece que no hay que decirle más a Marte, Marte, más a Venus, Venus, digamos. Digo, ¿qué representan esas funciones? ¿Qué son? ¿Con qué tienen que ver? Me parece que no tiene nada que ver con las identificaciones de género en lo más mínimo. Y sí me parece que es interesante también, ¿no? Escuchar a los astrólogos jóvenes, a las personas de 20 y pocos años, cómo van decodificando, interpretando, porque son generaciones nuevas que tienen otros decodificadores. Y me parece muy interesante también cómo las estrellas fijas, el cinturón de estrellas fijas, que todos tienen nombres femeninos, también van apareciendo cada vez más en la interpretación. Creo que también lo que se va descubriendo astronómicamente, se va interpretando y va entrando en el psiquismo colectivo para ser interpretado, también tiene que ver con esto que estás diciendo, porque aparecen más variables que tienen que ver con la posibilidad de tener una cabeza que esté abierta a más variables. Y creo que las generaciones jóvenes nos van a ir enseñando mucho más de eso, ¿no? Yo iba a esto justamente a lo que trajiste en la interpretación, en la astrología de la gente más joven, los astrólogos jóvenes que están incluyendo, sí, tienen una manera muy diferente, y eso, justamente eso te quería preguntar, si hay algo de este boom también, para llamarlo de una manera un poco grotesca, de la astrología, ¿no? Que por un lado es maravilloso y por otro lado hay como, como algo que por momentos se banaliza un poco, ¿no? Pero toda esa expansión, ¿sí? Hay una manera muy diferente también de nombrar. Y yo te iba a preguntar, ¿qué pasa con la astrología tradicional y con esto que está pasando ahora? ¿Vos qué notas, digamos, qué nos puedes decir? Mira, yo no, la verdad que yo no tengo juicio respecto de la banalización o la explosión. Creo que evidentemente este código es maravilloso para comprenderse, para ayudarnos a estar más abiertos, los seres humanos, a comprender nuestras distancias internas, nuestras complejidades, y que haya un boom y que algo se abra, inevitablemente se va a distorsionar. Digo, pero ¿quién tiene la prístina visión? ¿Quién es el dueño de eso, digamos? ¿Qué sé yo? No lo sé. Mira, yo hace unos años estuve trabajando bastante con el budismo tibetano y me acuerdo que un lama estaba como muy en tensión porque decía que las imágenes de Buda y todas las imágenes sagradas se usaban como decoración de interiores. Estaban de moda, digamos, ¿no? Y yo reflexioné mucho acerca de eso. Esto que está de moda, esto que empieza a expandirse, esto que empieza a aparecer por todos lados y que no se le da el valor que tiene que ver con un lenguaje sagrado, con símbolos sagrados, con lo que representan. ¿No es una manera de que algo entre como puede en el psiquismo humano? No lo sé, no lo sé, tengo más preguntas que respuestas, no sé qué decirte. Qué buena esta manera, perdón que te conté, Silvia, esto del no sé, y quién tiene el conocimiento, quién tiene la verdad de algo, pero aparte estar abierto a no sabemos. O sea, como no sabemos, estamos siendo, bueno, un momento de tránsito que va hacia, pero ¿cuándo sabes que llegamos a algún lugar, no? Me encanta esta manera de dejarlo abierto. Sí, es cierto que a veces he leído algún libro publicado o algunas cosas publicadas de personas que realmente lo que dicen, desde mi perspectiva y lo que yo sé, es incorrecto, porque están malas interpretaciones de lo que se hace. Creo que eso es otra cosa, ¿no? Digo, un tema es la popularización y que esto se expanda, y otro tema es que se diga algo que tal vez no respeta el código, digamos, ¿no? Me parece que son dos cosas distintas, que algo se abra, se expanda y que se difunda, genial, pero bueno, me parece que tenemos que ser responsables de lo sagrado de este lenguaje, ¿no?
Digo, por eso digo, son dos cosas, ¿no? Me parece que también hay que ser responsable de que no da lo mismo hacer una interpretación que otra de algo, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Porque es como Totalmente. desafinar, es como tocar una obra de Mozart desafinando, digamos, ¿no? Como, bueno, uno puede tocarla y puede interpretarla y expandirla, pero trata de afinarte un poquito para que eso suene lo mejor posible, nada más. Totalmente, totalmente, así es. Y dentro de, te iba llevando a otro lugar que es, vos trabajaste como maestra especial, ¿no? Trabajaste con discapacidad. Pensaba en la discapacidad como un tema, ¿no? Pensaba en lo diferente o en lo que queda excluido porque cuesta un montón poder entrar en comunicación con eso, ¿no? Y pongo ejemplo la discapacidad, hay un montón de cuestiones ahí, ¿no? Eh, Pensaba en la carta de una persona discapacitada, en este caso yo pensé porque tengo una hermana con retraso mental, entonces para mí mirar su carta y ver qué pasa con los demás en la familia y todo, y que ella, de qué se hace cargo, ¿no? Eh, en su código, en la carta. Entonces, preguntarte qué notaste vos en esto de la discapacidad, en la carta natal, qué fuiste notando en tu experiencia. Mira, uno siempre busca, uno pretende encontrar algo diferente en la carta natal de una persona con discapacidad, y tienen las mismas cartas natales que tenemos todos, con los mismos tipos de tensiones, relajaciones, solo que generan un efecto en el campo vincular en el que están. Entonces, sí, por supuesto que he visto un montón de cartas natales de personas con discapacidad distinta, con síndrome de Down, capacidades mentales menores, bueno, de todo tipo, y se ve clara la vibración que portan, pero no hay algo puntual o específico. Es más fuerte, te diría yo, porque el contexto familiar, vincular, tiene que interactuar con esas personas, lo que esa energía le genera a uno. Me parece que es muy importante ver lo sistémico, porque uno sabe que probablemente sean personas que sean dependientes de otros por su misma discapacidad, y eso sí genera un campo particular, ¿no? Con la energía que el otro trae. Digo, yo he visto diversidad de cartas natales de personas con discapacidad y se ve clarísima, más allá de lo que tengan, que su energía se manifiesta. No, la verdad, sinceramente, no he visto algo específico, porque digo, cualquiera de nosotros puede ser tartamudo, tener problemas del habla, tener alguna limitación en la locomoción, y eso sí se ve en la carta natal. Ahora, uno tiene que aprender algo con eso también. Digo, Yo estoy de ¿qué acuerdo, aprendizaje me trae? sí, estoy de acuerdo con esto, Silvia, de que cuando hay, por ahí en lo personal, cuando hay un retraso mental, cuando hay una, donde la comunicación es distinta, bien distinta, y digo, esto que vos traes que moviliza todo el sistema, porque además es emergente de algo del sistema, y es bien difícil, porque yo siento que en realidad nos mueve a los demás, también nuestras propias discapacidades y limitaciones, porque te mueve un montón de emociones absolutamente contradictorias, y porque hay algo de la emocionalidad, de la psiquis, que tiene poca tolerancia. Yo decía, ¿qué es lo que, cuando yo observo, ¿no? El comportamiento de la respuesta emocional, qué es lo que cuando se hace insoportable, ¿no? Igual que en la locura, con él, ¿no? Cuando hay algo que se hace insoportable. ¿Por qué es insoportable? ¿No? Pensaba yo me miraba a mí y digo, ¿qué es lo insoportable? Porque es, si la otra persona viene y te repite 28 veces lo mismo y su forma de expresar es volverte a repetir compulsivamente algo, ¿por qué a mí eso me saca? Hay algo en la comunicación que invita a, a uno ponerse en otro lugar, y eso es lo que siento que también es una limitación nuestra. De hecho, ellos Sí. no están integrados. Una persona
en general, perdón que te corté, con problemas así de retraso mental, en algún lugar siempre quedan excluidos y en algún lugar todo el mundo se cansa de ellos. Es duro esto que digo, pero lo vivo. Es como que hay algo que no terminamos de incluir, en ese espejo no nos queremos mirar. Es la sensación. Sí, yo creo igual que hay una variedad importante, ¿no? Dentro del espectro posible, digamos, ¿no? Hay personas que tal vez son violentas, bueno, hay un montón de cosas que pueden ocurrir dentro del espectro y que traen diferente tipo de energía. Lo que estoy sí segura, 100% segura, que uno lo obligan a vincularse distinto y a correrse de la hipervaloración de la comunicación racional y la mente, ¿viste? Porque me parece que uno se puede vincular de tantas formas con otro. O sea, yo he visto muchísimo, particularmente en chiquitos con síndrome de Down, en personas con síndrome de Down, la comunicación física, la comunicación a través del cuerpo, del juego, es maravillosa. Digo, sí, por supuesto, probablemente hay un montón de cosas o de charlas profundas en cierta dirección que uno no podrá tener, pero tal vez uno puede tener, el alma se puede vincular igual, digamos, ¿no? Me parece que hay algo ahí de la valoración, y entiendo la complejidad, la dificultad, por supuesto. Digo, la sociedad no está preparada para personas muy diferentes, porque digo, hablas de discapacidad, pero digo, cualquier diferencia de lo regular es complicada. Cualquier diferencia para cualquier lado, ¿no? Pensá un chico súper dotado. Igual, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Es una diferencia que en una escuela, en un ámbito escolar, no tiene lugar, se tiende a achatar. Bueno, hay un montón de cosas que digo, la locura, como acabas de describir, ¿qué es la locura? ¿No? ¿Qué es la locura? ¿Cuánto más fácil es hacer un diagnóstico que uno lo tranquilice de bipolaridad, esquizofrenia, digo, y ya está, medicarlo, listo, ¿no? Y no ver que tal vez esa persona está en no sé, una crisis espiritual o tiene un destello de ver otra cosa, no sé. Me parece que no, que somos muy limitados para ver, ¿no? Y esto de que nos asusta y esto de ponerle una tarjetita que lo identifique nos tranquiliza de esa posibilidad. Sí, porque me parece que ahí en esas otras formas de percepción, obviamente, digo, hasta dónde uno puede observar eso si yo no lo experimento, hasta dónde eso me puede asustar un montón, porque yo no lo experimenté. Digo, estaba cuando la otra persona por ahí puede ir y venir en ciertos lugares donde por ahí el que lo está atendiendo no puede ni siquiera entrar, por ejemplo, ¿no? Digo, no hay una experiencia, digo, y vos traes la experiencia, una crisis espiritual o realmente una revelación, no sé, como que es bastante más complejo. A mí lo que veo es que no hay lugar, ¿no? Esto de que no hay lugar para lo distinto y que nos cuesta un montón, y pensaba en esto, volviendo a la discapacidad, si cuando vos mirabas todas las cartas o de una manera sistémica, si había algún patrón o más allá de la complejidad, si veías algo en las familias, qué era lo que tenían que incluir, comprender, integrar. Digo, pues un poco Mira, pregunta. sí, no, pero está claro, porque en general son desafíos enormes a la energía transpersonal, lo más evidente. En los casos, al menos en mi limitada experiencia, ¿no? Respecto de eso, siempre lo que vi es en muchos casos, un Neptuno gigante, o sea, una energía, una resonancia, el universal, el comprender sin palabras. En el autismo vi mucho eso también, ¿no? Digo, hay algo del aprender a vincularse, a comunicarse desde una sutileza y sensibilidad enormes como aprendizaje sistémico. Por supuesto, lo uraniano es más evidente porque sí tiene que ver con la diferencia, pero he visto mucho Neptuno, como cargas neptunianas que tienen que ver justamente con esta capacidad de incluir todo lo que existe, abrirse una dimensión de la realidad mucho más amplia, ¿no? El ser coherentes con una espiritualidad de verdad, práctica y no teórica, ¿no? Eso lo vi como muy evidente.
recuerdo una familia recontra religiosa, súper religiosa teórica, me acordé de esa familia, que tenía 2 chiquitos autistas. Digo, se les borraron todas las barreras de la religión teórica y se abrieron una dimensión de conexión con la sensibilidad que les hizo bajar cantidad de defensas y entraron a conectarse de otra manera, hablo de hace muchos años, ¿no? Con la vida en general a partir de estos chicos, porque los obligó a abrirse a lo que no entienden, a lo que no pueden explicar, a lo que las escrituras no me dan la solución, por más que repita, rece o haga lo que la religión me pida, digamos, ¿no? Como si hay algo que a uno lo corre del borde que a uno le da sensación de seguridad, seguro. Cualquier diferencia que entre en el sistema, ¿no? Pero la misma analogía uno puede hacer si a uno le pasa alguna cosa imprevista, que uno no la asimila como algo propio. Si uno tiene un accidente, por ejemplo, si uno tiene un accidente o a uno le pasa algo físico que uno no esperaba, ¿cómo a mí me pasa esto? ¿No? Es lo mismo. Totalmente, ¿cómo a mí me pasa esto? Porque Uh-huh. te conecta además, yo le puse este ciclo de charlas el lado B porque es algo que nombré varias veces en mi vida cuando me pasaban cosas así, que te sacan totalmente de tu cotidianidad, y yo sentía que el lado B es el lado como más crudo, verdadero, no sé si ponerle ese nombre, pero que de golpe todo lo que se había armado el show se desarma. Entonces hay algo de la intensidad de la vida que se manifiesta tanto desde el dolor como desde la emoción, ¿no? De lo, del misterio de la vida, ¿no? Que de pronto se estalla en algo y se te cambió todo. Hay algo también cuando uno se puede salir de ese lugar, porque a mí, que es lo primero que aparece, hay algo, una belleza también en cualquier expresión, pero claro, esta necesidad de estabilidad hace que cuando estalla, yo estoy de acuerdo ahí con lo que traes, como que la posibilidad de la experiencia más límite, digo, ahí aparece, digo, quizás está lo más complejo, que es la integración de lo transpersonal. Y ahí hay todo como un temón, ¿no? Porque yo siento que como humanidad también vamos haciendo como unos pasitos, porque, bueno, ¿hasta dónde podemos incluir lo transpersonal? Claro, bueno, todo lo trans, evidentemente, es un tema que nos va a costar incluir porque está más allá de las barreras que nuestro cerebro, psiquis, emoción toleran. ¿No? Me parece que hay algo recién nombraste la belleza, ¿no? Digo, la belleza del descubrir lo que uno no ve de sí mismo, aunque sea horrible, ¿no? Porque es como la flor de loto que florece en el barro, más barro. Digo, es aquello que se abre a partir de eso que, no digo, como a uno una enfermedad, un accidente, algo que es muy traumático, una muerte cercana, digo, algo que es muy traumático y súper doloroso, lo abre una dimensión de uno que uno no hubiera pensado. Y eso es florecer, no es necesariamente oler lindo. No, digo que yo sé que suena un poco escorpiano esto que estoy escribiendo, pero bueno, hay algo de eso, ¿no? Digo, antes de lo transpersonal también está Escorpio, que creo que un poco lo que describís del lado B tiene que ver con eso, es como abrirme a esa dimensión oscura de uno, eso que uno quiere que no ocurra, que no pase, ¿no? Digo, ¿qué me trae el otro? ¿Qué me pasa que no me gusta? ¿Cómo le doy lugar a eso que no me gusta? ¿Cómo leo una situación difícil de mi vida como algo que me expande, es como si nunca hubiera trabajado un músculo que empieza a activarse, me duele, pero bueno, eso me fortalece después, ¿no? Esto que vos decís tal cual, ¿cómo puedo, qué hago con eso que me trae, que viene a través del otro, que ponele, me pasé años proyectando, ¿no? Porque bueno, cuando hay algo en sombra que yo no puedo conectar con eso, es muy probable que, bueno, sí, lo vea afuera y es tan difícil poder verlo como propio, entonces me lo trae todo el tiempo el otro y de pronto pasa algo que te pone en contacto y que realmente está la oportunidad, me parece que es
claro, obviamente se cae toda una identificación de lo que yo creía que era. Entonces, todo ese proceso como que nos cuesta un montón, porque yo pensaba, podemos estar todo el tiempo, ¿no? Como proyectando permanentemente el mal afuera, ¿no? O sea, o las cosas muy difíciles y no ver cómo se van manifestando en pequeños actos todo el tiempo en lo cotidiano y verlo en uno, uff. Por eso me parece que las situaciones límites traen más contundentemente esta posibilidad. Siempre me pareció este misterio de lo transpersonal y de, bueno, hasta dónde y cómo, ¿no? Y hasta cómo se hace, como si hubiera en realidad una forma, ¿no? A veces pensaba que incluso poder ver en qué estadio está uno, o dónde está con respecto a esto, ¿no? Y estoy de acuerdo con lo que vos decís de traerlo acá, a la vida, al cotidiano, ¿no? Bien, sí, creo que el tema de lo transpersonal me parece que es una de las cosas, a mí me interesa un montón, pero me parece un misterio enorme, enorme. Sí, todos tenemos experiencias desde que nacemos que son, cuanto más carga transpersonal tenemos, más insoportables son. Digo, es como la manera de detectar qué le pasó a uno en la vida, digamos, ¿no? Y la pregunta, ¿es que no estaba preparada para eso o uno está diseñado para estar preparado para lo que le pasa? ¿No? Digo, todos, no sé, los que estamos en estas cosas, y si no tenemos capacidad de resiliencia, estaríamos mal, porque digo, si no nos dedicaríamos a otra cosa. Estaríamos en una playa tropical bebiendo un martini. Digo que hay algo no sé, digo, uno se dedica al trabajar sobre la profundidad de lo humano, el desarrollo de lo interno, la espiritualidad. Bueno, también todos los que hacemos esto no podemos no tener una carga transpersonal importante. Por lo tanto, vidas difíciles desde muy temprana edad. Digo, no hay forma de que así no sea. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Así es. También pensaba que a veces hay cosas que llevan muchos más años de lo que uno quisiera. Recién me traía el recuerdo de, yo cuando me fui a vivir sola, me fui a mi casa a los 22 años, vivía en una casa enfrente de Casa 11, en el año 1987, calle Cabrera, enfrente de Casa 11, y hacía terapia con una mujer que estudiaba con Caruti, fue mi psicóloga muchos años, y a mí me fascinaba, yo le preguntaba todo a ella, y a mí me fascinaba, y yo decía, no voy a estudiar astrología, porque voy a terminar como los astrólogos que hablan todo el tiempo en ese idioma y se obsesionan, y yo decía, así como soy yo me voy a obsesionar, y voy a estar todo el tiempo hablando así, y me pasé años y años diciendo, yo no voy a estudiar astrología, y siempre amé la astrología, hasta que llegó el momento, obviamente, y me parece que es un momento donde uno pasa por ahí, como que inevitablemente hay que pasar por ese lado para después incluso soltarlo y permitirse otro nivel de integración, ¿no? Pero que me parece que desde donde hace la experiencia el yo, inevitablemente va a querer controlar y va a querer justificarse, no hagas lo que hagas. Pero digo, Lo que pasa es que también, si te tomás si tomás en serio la astrología y ves la vida, te das cuenta que por más que quieras controlar es imposible. Digo por supuesto que yo que recibo un montón de alumnos que han estudiado de diferentes formas, diferentes escuelas, sí, o montones de consultantes en otra época, que en el fondo lo que quieren saber es qué les va a pasar, cómo va a ser, describime cómo soy. Y uno, digo, si uno está en esa posición, entra en un juego que uno sabe que no es verdad. Entonces, la vida a uno le va demostrando concretamente digo, si sos sincero te das cuenta de que no es por ahí, que no es por ahí definitivamente, ¿no? Que más que acompañar y darle un significado al despliegue de la vida con la astrología, digo, esto tiene que ver con esta parte, claro, no la estoy integrando, digo, pero es como acompañar el proceso de lo que a uno le pasa, digamos, ¿no?
no poner el molde de la astrología antes de lo que me pasa, porque ahí es donde entro a justificar, a tratar de controlar. Sí, sí, sí. Digo, eso no funciona así para mí, ¿no? Sí, sí, me parece, bueno, me parece maravilloso todo el despliegue y el camino de autoconocimiento que puede dar la carta y el estudio de la astrología. Y ahora para ir cerrando, Silvia, te quería preguntar en lo personal, digamos, en tu propia vida, porque en tantos años, obviamente, el despliegue y mirar tu propio proceso con tu carta, ¿cómo te sentís en este momento con vos en relación a ese código, dando tanta claridad a tanta gente, ¿no? A través de tus cursos, de tu manera impecable, a mi entender, de comunicar? ¿Cómo te sentís en este momento con esto? La astrología, la carta natal es un círculo dentro de otro, y de otro, de otro, de otro, que se mueven en diferentes direcciones. Digo, yo siento bastante grado de integración de partes que son difíciles de integrar, porque soy de Piscis y tengo ascendente en Aries, así que imaginen una distancia muy grande entre un lugar y otro, y a esta altura siento que tengo menos distancias internas. El destino sigue ocurriendo, sigo teniendo vínculos que me traen partes que necesito integrar. Tengo una hija de Virgo y una de Capricornio, por lo tanto, piedra libre a la tierra, fuera de la vida. Digo, obviamente que uno lo que va aprendiendo es que uno necesita personas concretas, yo al menos concretas, que me bajen a tierra, que me ayuden a ordenar. Digo, uno, al menos yo, voy aprendiendo qué me es complementario y qué necesito afuera para ayudarme a lo que soy. Me parece que el grado de integración tiene que ver con la conciencia de lo que uno es y lo que uno no es, y lo que uno necesita para ser mejor dentro de la posibilidad que uno tiene. Estoy bastante en paz conmigo y con lo que hago, y no pretendo mucho más. Me da un poco de vértigo, sinceramente, esto del Instagram y todo lo que es las redes, y esto me genera un poquito de vértigo. Las personas que me ayudan me llevan un poco en esa dirección, y eso me doy cuenta que tal vez es lo que un poco más me cuesta. Pero después el resto de la vida y el despliegue de la sensación de integración interna, estoy bastante tranquila, digamos. Siempre la vida trae experiencias, por supuesto, no es que no tenga destino. Qué bueno, Silvia, escucharte y agradecerte un montón, pero sí lo que por lo menos yo he sentido siempre de este lado es como que hay algo de lo que vos portás, pero no la personalidad, sino de lo que se mueve energéticamente, de lo que yo siento como algo muy amoroso y a la vez preciso, y a la vez como que en tu actuar también cuidaras como la astrología, digo, en el sentido de lo que el otro pueda recibir con mucho cuidado, y yo lo atesoro y valoro un montón. Agradecerte un montón este tiempo de hoy, este encuentro, esta charla, agradecerte infinito, de verdad. Muchas gracias. Yo también valoro mucho a las personas que valoran el cuidar la astrología como un lenguaje sagrado, así que te agradezco también mucho a vos. Bueno, ya nos encontraremos otra vez. Muchas gracias.